Bueno, vamos a meternos en el tema Estados Unidos y vamos a recibir al ingeniero agrónomo Roberto Vázquez Platero, consultor privado, fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y ocupó la presidencia de INAC allá en el comienzo de la década de 2000, cuando Uruguay incluso con Estados Unidos le tocó renegociar o negociar el reingreso de la carne debido a la reaparición de la aftosa aquí en el país. Vamos a hablar del tema Estados Unidos. John Biden va a ser seguramente ya proclamado en las próximas horas como nuevo presidente de Estados Unidos y vuelven los demócratas a la Casa Blanca. ¿Qué se puede esperar, Roberto, a propósito de lo que es la política de Estados Unidos con respecto a lo que es el tema global y particularmente dentro de lo que es el tema de los agronegocios? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, Martín. Buen día a la audiencia. Gracias a ti por la invitación a conversar. Yo estoy de acuerdo contigo. Parecería que ahora con los últimos datos ya se estaría confirmando que Biden sería el presidente, porque incluso ha sacado una ventaja en el estado de Georgia. No es seguro, pero bueno, la posibilidad es muy grande y eso tiene implicancias. El Partido Demócrata es un partido que es más izquierdista, digamos, que lo que podríamos en nuestros términos de lo que es el Partido Republicano. Hay un hecho de que es muy significativo. En estos 2 días de gran lío adentro de Estados Unidos, la bolsa ha subido muchísimo. ¿Por qué subió la bolsa? A pesar de que parecería que estaba ganando Biden. Porque todo indica que el control del Senado lo va a mantener el Partido Republicano y por lo tanto va a haber una especie de estancamiento, no va a haber grandes decisiones. El impuesto a las corporaciones que había propuesto Biden muy posiblemente no lo pueda poner porque no va a tener los votos en el Senado, que va a estar dominado por el Partido Republicano. Entonces, ¿eso qué quiere decir para nosotros? Primero, un partido que no es tan dispuesto al libre comercio, ¿verdad? Es el que va a estar en el gobierno, como lo hubiera estado el Partido Republicano. Y en segundo lugar, va a estar muy trancado, porque las 2 cámaras van a estar, una en manos de demócratas, otra de republicanos, y eso va a ser difícil que se voten cambios muy importantes. Por otro lado, nosotros habíamos hablado de que Uruguay estaba negociando una cuota especial, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso me parece bastante fantasía, porque el mundo no se mueve así, Estados Unidos no se mueve así. Estados Unidos no va a decir un día, por más que fuera el gobierno del presidente Trump, le vamos a dar una cuota así a Uruguay y nos olvidamos de lo que es la normativa internacional que gobierna los mercados. No iba a haber, creo ya, con Trump, y creo que mucho más va a haber ese tipo de cuotas con el nuevo gobierno. Claro. Roberto, y otro tema importante que hemos tenido en el mundo ha sido, a partir de la posición de Trump, la guerra comercial Estados Unidos-China con la otra potencia importante a nivel mundial. Si se confirma esto, que está aparentemente ya a un paso de quedar, como recién decíamos, confirmado, el triunfo de los demócratas, ¿qué se puede esperar en la relación China-Estados Unidos? Y yo creo que va a haber primero, la guerra con Trump tampoco era una guerra que nunca llegaba había mucha más declaración que sustancia, ¿verdad? Aunque hubo sustancia, no hay ningún lugar a duda, y Estados Unidos estaba muy desconforme con algunas formas de hacer las cosas de China, que Trump las encaró muy bien y muy directamente, como es el robar información, el utilizar información por métodos no muy aceptables en las empresas de tecnología, etcétera, etcétera. Todos los líos que hubo con Huawei, la relación que hay entre el gobierno central y las empresas, que eso yo creo que era lo que más preocupaba. Fíjate que hay una cosa muy importante, el presidente de Alibaba acaba de querer hacer un nuevo IPO ahora de una empresa y el gobierno se lo canceló. Esas son las cosas que a mí me preocupan de China,
que cuando el gobierno decide algo, bueno, es un gobierno autoritario y decide las cosas. Pero eso no va a cambiar mucho. Yo creo que en todo caso las relaciones entre China y Estados Unidos tendrían que mejorar. ¿Puede aparecer la posibilidad o plantearse, como ocurrió allá en el 2007, de la posibilidad, digamos, de un acuerdo comercial, o es poco probable de acuerdo a la posición y a la visión que tienen los demócratas en el tema comercial? Yo lo creo menos posible, menos posible ahora que lo que hubiera sido en otro momento. Además, la economía americana, no solo porque el Partido Demócrata va a estar en el gobierno, pero la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Uruguay la veo unilateral, ¿verdad? O bilateral con Uruguay la veo francamente totalmente fuera de toda lógica con el nuevo gobierno americano. Y además, en un momento en que la economía americana va a estar muy complicada, porque ahora sí se está sintiendo, con muchos casos de virus, la pandemia con toda su fuerza, ¿no? Entonces, esto no va a tener una recuperación muy fácil, no va a haber grandes estímulos por el lado fiscal, o sea, porque le va a ser difícil ponerse de acuerdo a las cámaras opuestas en los partidos que tienen sus mayorías, y por lo tanto la economía va a seguir dependiendo de lo que haga la Reserva Federal, que es inflar el precio de los activos, en definitiva. Yo creo que es mucho más difícil que en otros momentos pensar en que vaya a haber un acuerdo de libre comercio. Aquella oportunidad que tuvimos era una oportunidad muy particular con un gobierno republicano, ¿verdad? Creo que era el gobierno del presidente, Sí, exactamente, con un gobierno republicano, el gobierno Bush. del presidente Bush, y que nuestro país la descartó por razones ideológicas, y bueno, y ahí quedó. Yo no creo que eso vuelva. Y me gustaría, Martín, antes de colgar, hablar 2 minutos sobre Uruguay, en una cosa que a mí me tiene, Sí. porque hace poco hubo comentarios sobre el tema del feedlot. Yo creo que los uruguayos Hilton. tenemos que... El feedlot, cuando te referís, Roberto, a la cuota Hilton, la posibilidad del corral. Sí, pero eso es accesorio, si se hace, me parecería todo yo hasta, si se quiere utilizar con carne de feedlot, me parece bien. Eso es, en definitiva, es un tema que lo va a decidir Europa, en el cual nosotros no vamos a incidir mucho, ni nos va a cambiar la vida. Pero lo que sí nos puede cambiar la vida es que el feedlot cayera mucho en Uruguay. Porque si nosotros miramos a la realidad de nuestra ganadería, ¿por qué ha pasado de tener 4 millones de 4 millones de vacas a 4 millones y medio de vacas de cría? Fundamentalmente porque hemos estado sacando animales jóvenes del campo, ¿verdad? Terneros y novillitos que tenían 2 destinos: Turquía y feedlot. Entonces, ese campo que quedaba libre era utilizado para crecer el rodeo, y por eso hemos tenido más vacas, más terneros, etcétera. ¿Qué pasa si eso se corta de golpe? Como se ha cortado la exportación en pie. La exportación en pie se ha cortado porque siempre fue una fantasía de Turquía. Bueno, ojalá que vuelva, pero dependía de lo que pasara con la economía turca, que no parece estar en las mejores condiciones hoy. Entonces, lo que le queda al rodeo para seguir trabajando armónicamente y soportar 4 millones y medio de vacas es la salida de mucho animal por la vía del feedlot. Pero yo creo que hoy rezo para que Uruguay tenga 400.000 o más novillos terminados a feedlot, porque eso es lo que le va a demandar y va a permitir que la cadena siga actuando armónicamente en los próximos 2 años. Uh-huh. Y creo que sería un gran error ponernos en contra del feedlot, a decir, no, acá vamos a producir carne a pasto. Este es el peor momento para decir eso. Lo que tenemos que hacer es salir a buscar con mucha rapidez es dónde colocar mucha carne que es muy distinta de la otra porque tiene más grasa, pues ya no va a ir a complementar las hamburguesas de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces,
¿Va a ser carne con grasa? Bueno, pero ¿hay mercado? Sí, posiblemente lo haya, tenemos que hacer un esfuerzo en eso. Pero apostemos a que haya feedlot, porque de lo contrario vamos a sentir un cimbronazo que no lo estamos viendo, ojalá que no ocurra. Claro, Roberto, y ahí las alternativas, ¿cuáles serían? Digamos, tú recién decías, buscar nuevos mercados. Los nichos para esa carne de feedlot, teniendo en cuenta la lectura que recién hacías de la importancia para cómo traccionan el resto de la cadena. Puede ser China, puede ser Japón. Bueno, está el tema de que se está analizando en el Ejecutivo la posibilidad de plantearle esta modificación del protocolo, que es una decisión, tú decías, de Europa, la decisión final de si habilita o no ganado que haya recibido grano. Pero eso no nos cambia la vida, son 6.000 toneladas. Acá estamos hablando de que precisamos que haya cientos de miles de ganado terminado a feedlot. ¿Y qué es lo que pasa? Las exportaciones, yo no quiero sacarte demasiado tiempo, Martín, pero las exportaciones de carne nuestra, de ganado de campo, que no es feedlot, mucha parte de los novillos, los delanteros de los novillos muchas veces han ido a la industria en países como Estados Unidos o en otros mercados. Con China las cosas han cambiado un poco, pero todavía Estados Unidos tiene su importancia, sigue importando enorme cantidad, pero cuando vos tenés mucho feedlot tenés que colocar carne que no es ya el 90 CL, o sea, 90% carne, 10 de grasa, sino que ahora tenés un animal que posiblemente tenga 40% de grasa, o por lo menos mucho más. En Estados Unidos el feedlot americano, que es mucho más intenso que el nuestro, tiene 50% de grasa. O sea que la proporción es igual entre carne y grasa. Y esa es la que hay que compensar con carnes magras. Que no va a ser nuestro feedlot lo que lo va a compensar. Pero tenemos que encontrar mercados para todo el animal, para el delantero, para el trasero, de ese feedlot. Lo mismo que se está haciendo en Uruguay, Martín. La industria ha sido muy inteligente como lo hace en Uruguay. Vos ahora cuando vas a comer un asado, capaz que vas a buscar el asado de feedlot, hasta partes del delantero, la entraña de feedlot. Bueno, eso lo tenemos que buscar ahora en todo el mundo, porque tenemos que tener mucha carne de feedlot para evitar que se produzca lo que nadie quiere, que es un gran abarrotamiento del mercado, porque el campo no da para mantener 4,5 millones de vacas sin sacar los terneros y los novillitos jóvenes. Roberto, un tema sumamente interesante que seguramente vamos a seguir analizando próximamente. Ingeniero agrónomo Roberto Vázquez Platero, consultor privado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Martín, por la llamada. Chau, chau.